Hola chicos, bienvenidos a la lección número 11 de la clase de menores titulada Sigue hablando, fiel hasta el fin. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, cartas a personas e iglesias, Hechos capítulo 9 versículo 15 y 16 y capítulo 20 versículo 22 al 24. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 al 8. Nuestro versículo de memoria: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Hechos capítulo 18 versículo 9 y 10. Nuestra enseñanza principal: ponemos de manifiesto la gracia de Dios donde quiera que estemos. Párate y estírate tanto como puedas. ¿Cómo te sientes? Imagina cómo te sentirías si estuvieras encadenado y no pudieras estirarte ni moverte libremente. Esa era la situación en la que Pablo se encontraba. Otros podrían estar deprimidos, pero Pablo estaba lleno de esperanza. Él animaba a los demás con mensajes que hablaban de la gracia de Dios. La celda estaba oscura y sucia. Un débil rayo de luz se filtra por la ventana. La ropa escasa del prisionero no es suficiente para protegerlo del frío y de la humedad del piso y de las paredes de piedra. Las pesadas cadenas resuenan cada vez que se mueve. Está esperando su ejecución y la pluma se desliza sobre el papel mientras escribe a sus amigos unas últimas cartas de esperanza y ánimo. Esta no es la primera vez que Pablo es encarcelado, sencillamente es la última. Su vida de servicio a Cristo ha sido dura, azotado por los judíos 5 veces, golpeado con varas 3 veces, apedreado 1 vez, náufrago 3 veces, 1 vez estuvo flotando en el mar durante 1 día y 1 noche. Su vida había estado en constante peligro, con los judíos, los gentiles, en ríos, entre bandidos, en la ciudad, en el campo, entre falsos hermanos. Había estado sin dormir, sin comer, sin tomar agua. Había estado desnudo y en el frío. La prisión no era nada nuevo para él. En cada una de aquellas situaciones, Pablo encontró la oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesús. Náufrago y prisionero en la isla de Malta por 3 meses, Pablo usó el tiempo para predicar. Prisionero bajo arresto domiciliario en Roma por 2 años, predicó el Evangelio a los guardias y a todos los que lo visitaban. Su mensaje fue predicado primero a los esclavos y pobres, pero finalmente alcanzó a los ricos y a la casa del emperador. Pablo fue llamado a presentarse ante Nerón. El emperador era un hombre de una crueldad insólita que gobernaba con mano de hierro. Los que se atrevían a pronunciar una sola palabra en su contra, aunque fuera su propia madre, eran ejecutados sin misericordia. Odiaba a los cristianos e hizo morir a miles en Roma. Cuando Pablo fue llamado para defenderse de los cargos de rebelión contra el gobierno, no abrigaba ningún motivo de esperanza. Pero Dios tenía otros planes para la presentación de Pablo en la corte. Y sabía que Pablo no dejaría pasar la oportunidad para testificar. Un prisionero romano podía hacerse acompañar de otra persona para que lo ayudara en su defensa, algo así como un abogado en nuestro tiempo. Pero nadie era tan valiente como para presentarse ante Nerón acompañando a Pablo. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Verso 17. En la presentación ante un tribunal que haría temblar a muchos, Pablo actuó en forma tranquila, en una sala abarrotada de gente, y se presentó la verdad de Jesús. Personas de diferentes países lo escucharon con un asombro mientras explicaba cómo Jesús pagó el precio para salvarnos de nuestros pecados. Las palabras de Pablo y la paz de Jesús que se mostraban en su rostro convirtieron a muchos de los que lo escucharon. Nerón mismo fue influenciado por la predicación de Pablo y lo envió de regreso a la prisión en lugar de echarlo a los leones en una ejecución pública.
Finalmente Nerón ordenó que Pablo fuera decapitado, pero hasta en su ejecución Pablo predicó el Evangelio de Jesús. Algunos de los soldados que observaron su muerte fueron convertidos por sus palabras y por la presencia de Dios que lo rodeaba. Pablo no se quejó de que Dios lo hubiera abandonado mientras estuvo solo en aquel sucio calabozo. Su fe en el Salvador jamás flaqueó. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor me otorgará en aquel día. Escribió en su última carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Pablo fue llamado a servir al Señor en circunstancias extremadamente difíciles, pero tanto en la prisión como delante de los dictadores más famosos de la historia o en el camino a su muerte, siempre encontró una forma de servir. Él sintió la presencia de Dios aún en las peores circunstancias y empleó cada una de ellas para compartir su fe. No sabemos lo que la vida nos traerá, pero Dios ha prometido estar con nosotros sin importar lo que nos espere. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. Prometió Jesús en Mateo 28, versículo 20. Esta es una promesa que nosotros, al igual que Pablo, podemos llevar a donde quiera que vayamos. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 10, la experiencia de la salvación. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del señorío del pecado. La cita de Elena G. de White para reforzar la lección la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 50, página 380. Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. Todos cuantos lo trataban sentían la influencia de su unión con Cristo. La próxima semana veremos la lección titulada Las ventanas de Dios. La naturaleza, la Biblia y nuestras vidas revelan a Dios. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chicos.